A ver, UIT 2023 con un precio elevado, el mayor o el más alto además en los últimos años y siempre estamos esperando o estamos pendientes de cuánto podría incrementar. ¿Cómo nos afecta este incremento? Conversamos de ello con David Zamora, tributarista y socio de BZ Estudios Tax y Legal, que está aquí con nosotros en cabina. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo David? están? Muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a todos los televidentes y oyentes de RPP. Y gustoso de conversar con ustedes acerca de la UIT, ¿no? Sí. Yo creo que deberíamos empezar... ¿Qué es? ¿Qué es? Exactamente, Exacto. explicando qué es la UIT. Es una unidad de referencia, es decir, es una unidad de referencia que el Estado la fija en función de factores macroeconómicos como el tipo de cambio, la inflación, y es por eso que todos los años se va actualizando, ¿no? Se ha incrementado esta vez, como tú bien has dicho, considerablemente, porque normalmente esto se va incrementando entre de 100 y a 200 soles. Hemos pasado de 4.600 a 4.950 y muchos podrían preguntarse por qué esta diferencia, por qué este año de esa manera. Se debe mucho al consumo masivo, o sea, de hecho las fiestas han ayudado mucho a que en el año se haya generado un pico de consumo y eso también repercute con factores como la inflación o el tipo de cambio debido a los factores externos, ¿no? Entonces, definitivamente había una actualización un poco elevada, pero en realidad beneficia el incremento de la OIT en algunos factores, pero y bueno, en otros vuelve caro algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, recordemos que todos los trabajadores tenemos la posibilidad de descontar hasta 7 UITs de la base de cálculo de nuestro impuesto a la renta. Ojo, estamos hablando de trabajadores formales, Formales, que es claro. un pequeño grupo de la masa, digamos, o de toda esta torta de trabajadores a nivel nacional. Exacto, ¿no? Yéndonos al sector formal, para calcular el impuesto a la renta, el empleador, por ejemplo, considera 7 UITs que no van a estar grabados con el impuesto a la renta. Eso significa que si se incrementa la UIT, esa base de descuento también se incrementa, haciendo que las personas que están en planilla o emiten recibo por honorarios paguen menos impuesto a la renta. Por ejemplo, para el año pasado, aquellas personas que no ganaban más de 2.300 soles no pagaban impuesto a la renta porque estaban comprendidas en este tramo de las 7 UITs. A partir de este año, obviamente va a haber un beneficio porque aquellas personas que ganen hasta 2.470 soles ya no van a pagar impuesto a la renta. Entonces hay un tramo adicional que va a gozar de esa inafectación. Ajá. También esto repercute, por ejemplo, en el impuesto predial, que se calcula en función de la UIT, ¿no es cierto? Mientras más suba la UIT, las tasas que se utilizan para el cálculo de impuesto predial van a gozar de un beneficio tributario. El impuesto de alcabala, cuando uno compra una propiedad, Claro. también hay un descuento de 3 UITs, ¿no? De 10 UITs, perdón. Entonces, este incremento en la UIT genera un menor pago del impuesto de alcabala. Entonces, sí, estamos analizando, digamos, aquellas personas peruanos a nivel nacional que se benefician con esta subida de la unidad impositiva tributaria, que como bien señalaba Joan al inicio, pasa de 4.600 a 4.950 soles. ¿Cuál es el otro grupo, digamos, que la van a ver, pero mal? No se van a ver perjudicados. ¿Quiénes son? Claro, en realidad quienes se van a, entre comillas, perjudicar es aquellas personas o empresas que incumplen obligaciones tributarias, porque algunas de las sanciones también se calculan en función de la UIT. Por ejemplo, no presentar una declaración jurada del impuesto a la renta, que es anual, que ya se viene dentro de poco, tiene una sanción de una UIT. Al año pasado esta multa era de 4.650 soles. Para este año la multa se va a incrementar a 4.950 soles. Y pasa también con algunas empresas o grandes cadenas, digamos, que incumplen, por ejemplo, Repsol, la sanción 4 UIT, ya no va a pagar, digamos, lo que era 4.600 soles, sino Va a pagar un va a poco pagar más. más. Se Entonces, ajusta a la actual. Exactamente, entonces eso va a generar que las empresas tengan que tener mucho más cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias porque van a ser sancionadas con una multa un poco más cara. Ahora, David, si las personas con esta subida de la UIT para el próximo año, que dura desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, todo el 2023, van a pagar menos impuestos, uno dirá, bueno, qué bacán, ¿no? Qué bien, voy a pagar menos impuestos, eso me beneficia, Valeria, pero el Estado dirá, voy a recaudar menos tributo. ¿Cómo hacemos? Eso es relativo, porque al tener más disponibilidad de dinero, por así decirlo, ese dinero va a circular en la economía, va a dinamizar la economía también. Y eso va a generar que las empresas formales, generen mayores utilidades de la cual el Estado participa con un 29,5% sobre la utilidad. Esa es la tasa del impuesto a la renta que pagan las empresas. Pero este incremento de la UIT beneficia también a las micro y pequeñas empresas que pueden acogerse al régimen MIPE tributario. ¿Nos puedes explicar esto? Iba pensando en ese punto, Claro. MIPES, pequeñas empresas, personas, afectadas también por la pandemia de la COVID-19 que han tenido que ajustarse y que podrían haber pasado de medianas a pequeñas, por ejemplo. Exacto. Este régimen contiene un beneficio interesante, que la utilidad
que se genere la utilidad operativa, es decir, ventas menos gastos, que no superen las 15 UITs, solamente va a pagar 10% de impuesto a la renta. Eso significa que si incrementa la UIT también, ese 10% va a gravar un poquito más de esta utilidad. Luego de eso, ya está grabada con la tasa normal de todas las empresas de 29,5%. Pero ojo, ¿quiénes pueden estar en este régimen? La norma establece que solamente pueden entrar contribuyentes cuyas ventas no hayan superado 1.700 UITs, que estamos hablando de más o menos 7.820.000 soles. Al incrementarse la UIT, también más contribuyentes van a poder ingresar al régimen tributario porque el límite de las ventas ha llegado ahora a 8.415.000 soles, es decir, casi 600.000 soles más de ventas para que se permita a más contribuyentes entrar al régimen MIPE tributario. O sea, el incremento de la UIT de alguna manera beneficia a algunas pequeñas empresas y a las personas que pagan impuesto a la renta por rentas del trabajo porque van a obtener un descuento no significativo, pero que va a ayudar definitivamente. Claro, lo que le va a permitir que tengan un poquito más de billetes en los bolsillos para hacer, digamos, las compras, y es justamente lo que se calcula para el PBI, no el consumo interno, ¿verdad? Exactamente. Y ya para, digamos, otros de los beneficios que tiene la UIT es que acuérdense que los que trabajamos y estamos en planilla, adicionalmente a las 7 UITs podemos descontar 3 UITs más en gastos personales, como por ejemplo recibo en horarios de médicos, abogados, psicólogos, alquileres de vivienda hasta un 30%, consumos en restaurantes, en hoteles. ¿No? Entonces eso genera, por ejemplo, que siempre se pide la boleta electrónica. Exacto, tiene que ser formal. Eso es una forma de incentivar la formalidad también. Entonces estas personas que logran completar sus 3 UITs, bueno, no tienes que completarlas, ¿no? Pero el tope es 3 UITs, generan que al final del año se le recalcule, por ejemplo, la retención del impuesto a la renta, porque al considerarse 3 UITs más, posiblemente te hayan retenido un poquito más de impuestos y eso es lo que el Estado te devuelve. Perfecto. Ahora, muy breve, David, las personas también se pueden estar preguntando en estos momentos, ¿siempre al alza o puede haber una disminución para el próximo año? Buena pregunta. En realidad, al menos de lo que se ha visto a lo largo de estos 20 años por lo menos, siempre se ha incrementado porque hay una actualización en función de estos factores, ¿no? Tipo de cambio, consumo interno, PBI y la inflación. Exactamente, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, David, por acompañarnos esta tarde. David Zamora, tributarista y socio de BZ Estudio Tax y Legal, estuvo con nosotros explicándonos de manera sencilla, ¿no? Como para entenderlo nosotros y todos los televidentes y oyentes a nivel nacional, qué significa y cuál es el impacto que tiene esta subida de la unidad impositiva tributaria. Vamos